Entrando en Mundo en Guerra, el elemento fundamental viene alrededor de las palabras de Borrell. Hoy está reunido también, hay varias reuniones en Bruselas que vamos a ir viendo, para ver cómo se va configurando el mensaje ante lo que Borrell ya explicita, y es: Putin ya está preparado para la Tercera Guerra Mundial. Vale, entonces dile a Lagarde cuál va a ser la inversión en lugar de en crecimiento, en defensa. Porque igual cambian las proyecciones. Decía esto ayer Borrell. Putin threatened the NATO with a potential third world war in his so-called election victory speech. It's a clear sign that he already sees himself at war with the entire West. That's what he is saying. And I'm afraid that he will continue his military operations against Ukraine. Rejecting the aggressor is essential for our security. It's not only about Ukraine's resisting and rejecting the invasion. It's about our security, and that's why we have to be supportive of the Ukrainian fight. If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. If Ukraine had to surrender, then a puppet regime will be installed in Kiev. Ukrainian people will be crushed, and the Russian army will be in our borders. And we could be sure that they will not be stopping there. Y esa es la clave fundamental en la que se mueve toda la fotografía. Putin no se va a detener en Ucrania. Y si Putin no se va a detener en Ucrania, hay que parar a Putin en Ucrania. Es el mensaje de Occidente, es el mensaje a la opinión pública. Y es el mensaje clave que continuó con la ministra de Defensa española, Margarita Robles, diciendo un misil balístico ruso llega a España. Lo que no contesta Borrell es lo mismo que no contesta la ministra de Defensa española. Vale, ya sabemos la amenaza. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? ¿Parar a Putin en Ucrania? No. Lo que ha dicho, aparte, venga, paren ustedes a Putin en Ucrania, pero no es la solución para el misil balístico. Lo que la opinión pública europea y española necesita entender, Borrell, es cómo está el sistema, el escudo antimisiles europeo. Lo que necesita saber la opinión pública española es que si hay un misil balístico que puede salir de Moscú y acabar en España, ¿cómo vamos a protegernos de eso? ¿Cómo le damos el petardazo para tirarlo abajo? Ese es el mensaje que no tenemos todavía. Y es el mensaje que sí deberíamos tener, que es la manera en la que vamos a defendernos si llega a eso que nos están diciendo que puede llegar. La amenaza ya la hemos conocido, ya la sabemos, está clara. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Y a partir de ahí qué hacemos? ¿Cómo está el mecanismo de defensa? Ese es el elemento fundamental. Ellos decían, no, es que en 3 años puede atacar, decía Duda. ¿Y en 3 años qué vamos a hacer para defendernos si ataca? Son todas las respuestas que son brutales, la cantidad de preguntas sin responder que tiene ahora mismo Europa. Sobre todo alrededor del mecanismo de defensa. ¿Qué pasa con el mecanismo de defensa? ¿Qué sucede con el escudo antimisiles? Si lanzo un misil balístico, ¿tenemos para defendernos? Sí, es muy sencillo. Sí, no. Ya está. No tiene mucho más. Pero se necesitan respuestas. Se necesita conocer de verdad cuál es el mecanismo de defensa. Asustar y asustar y asustar. Vale, sí. Viene bien si creéis que esto va a ser inmediato, pero ¿nos podéis decir cuál es la manera de defenderse? ¿Qué tenéis planeado? ¿Qué habéis pensado? Claves del mundo en guerra. Borrell fundamental. No pierdan en el horizonte lo que vamos a ir viendo durante el día. Taiwán ha dicho que más de 30 aviones han sido identificados en el entorno, 30 aviones chinos han sido identificados entrando en espacio aéreo taiwanés, con lo que vuelve un poco soterrado ahí otra vez la amenaza alrededor de lo que puede suceder con un entorno en el que China vuelva a presionar en el entorno de Taiwán. Pero el mundo en guerra tiene como clave fundamental que el Congreso de Estados Unidos va a estar cerrado 15 días. Decía ayer Sullivan, no hace falta más ayuda, si les vamos a dar 60.000 millones, ¿cómo? Y 15 días más para adelante. Congreso cerrado, sin acuerdo sobre la ayuda en Ucrania. Pero tú puedes prometer lo que quieras, pero la realidad es que los 60.000 millones no los tienes aprobados y se van 15 días. Se van 15 días. Cierran 15 días. Con lo que no van a hablar más en 15 días de la ayuda. Meloni dice que el apoyo de su gobierno a Kiev es claro, tras la polémica que hubo ayer en el entorno
de las palabras de Salvini alrededor, sobre todo, de lo que había dicho con las elecciones rusas, dándole una especie de enhorabuena a Putin o de felicitación. Meloni dice que el apoyo a su gobierno a Ucrania es claro en este momento, y esta mañana lo que tenemos en este entorno es un movimiento de ataque de Rusia en Kiev, con misiles en Kiev, atacando directamente a la capital ucraniana. China ha dicho que no es cierto lo que ha estado sobrevolando en la opinión pública alrededor de que haya amenazado con intervenir militarmente si la OTAN ataca a Rusia. Es decir, que en el caso de que la OTAN ataque a Rusia, ellos no han dicho que vayan a intervenir militarmente. Rusia amenaza a la Unión Europea con décadas de demandas si utiliza los activos congelados. Seguimos con la parte económica también afectada. Y Netanyahu confirma que el ejército israelí se está preparando para Rafah, la famosa línea roja, que no sabemos si le quieren poner Tipex, pero que llevará algún tiempo. Es decir, pues que va a esperar a que termine el Ramadán sí o sí. No lo dice, pero se puede intuir perfectamente.